Estados Unidos es un país curioso. Su influencia es innegable en nuestra cultura, pero al mismo tiempo, dentro de sus historias, aparecen episodios oscuros que parecen salidos de una pesadilla. Se trata de una nación que, por razones difíciles de comprender, en muchas ocasiones ha convertido a sus peores criminales en personajes famosos. Basta recordar los nombres de Ted Bundy, David Berkowitz, Charles Manson, Jeffrey Dahmer o Ed Gein. Todos ellos alcanzaron notoriedad mediática por el horror que dejaron a su paso. Pero dentro de esa lista, uno de los casos que más impactó al mundo fue el de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Un hombre que detrás de la sonrisa pintada y los globos de colores escondía una oscuridad que nadie quiso ver a tiempo. John Wayne Gacy nació en Chicago en 1942, en una familia católica de clase trabajadora. Su hogar no era un lugar de cariño, sino de tensión constante. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era un hombre duro, violento, alcohólico y obsesionado con la masculinidad y el control. Para él, llorar era sinónimo de debilidad. La sensibilidad era vergonzosa y cualquier actitud delicada era motivo de gritos. Desde muy pequeño, Gacy fue víctima de insultos y golpes. Su padre se burlaba de él y lo llamaba marica, inútil, débil, y nada de lo que hacía era suficiente. A eso se sumaban sus problemas de salud. Desde la infancia sufría dolores, mareos y desmayos. Y cuando tenía 11 años, un columpio se le incrustó en la cabeza con tanta fuerza que quedó inconsciente. Desde entonces comenzó a tener convulsiones y problemas neurológicos. Su madre lo llevó al médico varias veces, pero al volver a casa, su padre lo acusaba de fingir. Cada desmayo era recibido con insultos, cada dolor con humillación. Gacy creció sintiendo que su sufrimiento no tenía importancia para nadie. Y en medio de todo eso, había algo más que no podía decir en voz alta. Desde su adolescencia se sentía atraído por otros varones. Pero en su familia eso era inaceptable. Aprendió a ocultarse, a actuar, a fingir una vida que no era la suya. Su existencia se convirtió en una máscara. Años después, esa máscara sería parte esencial de su monstruo interior. En la escuela no destacó en nada. No era buen deportista, era gordo y bajito y tampoco tenía grandes aspiraciones académicas. Aún así, era muy despierto y popular entre los chicos del instituto. Descubrió algo que cambiaría su vida. Tenía carisma, podía caer bien y podía convencer a los demás manipulándolos. Esa habilidad fue más fuerte que cualquier título universitario. Gracias a su labia y su sonrisa consiguió trabajos en ventas, luego en administración y más tarde entró en el sector de la construcción. Pero antes de eso, trabajó en una morgue, donde lo consideraban responsable y muy eficiente, hasta el punto de recibir ascensos rápidamente. Posteriormente, ingresó a una franquicia de Kentucky Fried Chicken, donde también lo describían como trabajador y muy dedicado. Allí conoció a varios jóvenes a quienes invitaba a su casa, ofreciéndoles cerveza, marihuana y contenido pornográfico mientras fingía ser un adulto divertido y de confianza. En 1964 se casó por primera vez y tuvo 2 hijos. A los ojos del vecindario era un padre ejemplar, un ciudadano modelo. Participaba en eventos, ayudaba a los vecinos y sonreía siempre.
pero su máscara tenía fisuras. Gacy comenzó a acercarse a jóvenes, casi siempre varones, a quienes invitaba a beber o a ver pornografía. Algunos dijeron que él había abusado sexualmente de ellos. Al principio nadie los tomó en serio. Gacy tenía buena reputación. Era amable, simpático y confiable. Pero finalmente, uno de esos jóvenes se atrevió a denunciar formalmente a la policía. Declaró que Gacy lo había drogado y que cuando recobró un poco la conciencia, lo vio practicándole sexo oral y obligándolo a practicárselo a él. El caso llegó a juicio. Testigos hablaron, pruebas salieron a la luz y Gacy fue declarado culpable por agredir sexualmente a un menor. Cuando su esposa se enteró de lo ocurrido, no dudó en abandonarlo. Lo dejó solo, se llevó a los hijos y Gacy, lejos de mostrar preocupación o culpa, se desentendió por completo de ellos, como si nunca hubieran existido. Fue enviado a la prisión estatal de Anamosa, en Iowa. Allí mostró otra cara, la del preso perfecto, trabajador, obediente y responsable. Se ganó la confianza de los guardias, de la administración y de los presos construyendo un minigolf y una sala con billar, dardos y diferentes tipos de juegos de mesa. Nunca admitió haber cometido un crimen frente a los reos, aunque fingió arrepentimiento con los psicólogos y agentes de la prisión. El sistema creyó en él, y después de solo 18 meses lo dejaron en libertad. Cuando salió, se mudó a Illinois, donde nadie conocía su pasado. Allí comenzó su segunda vida. Creó su propia empresa, PDM Contractors, y con su carisma consiguió contratos, trabajadores y dinero. Se volvió un hombre próspero sin haber terminado la escuela. Eso llamaba la atención. Cómo lo hacía, nadie sabía, pero su habilidad para encantar era suficiente. Se casó otra vez, hizo amigos y se integró en la comunidad. Era el vecino ideal, amable, cordial y siempre dispuesto a ayudar. Su casa se convirtió en un nuevo refugio secreto. Construyó un garaje amplio con mesa de billar, televisión y un pequeño bar. Un espacio que usaba como excusa para invitar a jóvenes. Muchos eran empleados suyos, otros chicos que necesitaban trabajo y algunos jóvenes que veían estaciones de autobuses que buscaban comida. Les compartía bebidas y aparentaba amistad. Pero allí, lejos de las miradas, cometía su violencia. Los sometía estrangulándolos hasta dejarlos inconscientes y cuando despertaban, los obligaba a soportar más agresiones físicas y sexuales. En algunos casos, utilizaba objetos o instrumentos como dildos de gran tamaño, palos, colillas de cigarrillos y esposas para abusar sexualmente de ellos. Para él, no solo era un juego de poder. La dominación y el abuso sexual estaban completamente unidos y formaban parte de su método. Al final, casi siempre la violencia terminaba con la muerte de sus víctimas, y como si todo eso fuera poco, comenzó a participar como voluntario en hospitales infantiles. Allí inventó el personaje que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. Pogo el payaso, o Bobo, como también lo llamaba. Con maquillaje, nariz roja y globos, Gacy animaba a niños enfermos y hacía reír a sus familias. Para todos, era un alma caritativa, un ejemplo a seguir. Nadie podía imaginar que ese mismo payaso, cuando volvía a casa, se transformaba en algo totalmente distinto. La casa de Gacy se convirtió en su territorio secreto.
Cuando todo terminaba, bajaba al sótano con una pala y comenzó a llenarlo de cuerpos. Tierra movida y cal viva una y otra vez. Cadáveres enterrados bajo sus pies. Durante años nadie sospechó nada. Sus vecinos le abrían las puertas. Sus clientes confiaban en él. Y su familia creía que era un buen hombre. Hasta finales de 1978, cuando la desaparición de un adolescente cambió todo. El 11 de diciembre, Robert Pist, un joven de 15 años, desapareció después de hablar con Gacy. Había pasado a cobrar su salario en la farmacia donde trabajaba, listo para celebrar el cumpleaños de su madre. Antes de irse, le dijo a un compañero que un contratista le había ofrecido un trabajo mejor pagado. Era de noche y Robert salió un momento a hablar con él. Nunca regresó. Su familia llamó a la policía de inmediato. No era un chico rebelde, no escapaba y no tenía motivos para huir. La investigación fue rápida y pronto el nombre de John Wayne Gacy apareció como la última persona que lo había visto. Los policías fueron a su casa. Gacy abrió la puerta nervioso, sosteniendo el teléfono. Dijo que hablaba con su hermana porque su tío había muerto y que mañana iría a la comisaría. Afirmó que sí había visto a Robert, pero que apenas habían cruzado unas palabras y que no sabía su nombre. No había signos de violencia, ni tampoco pruebas, de modo que los agentes tuvieron que marcharse. Pero algo en el ambiente era extraño. El olor del sótano, la actitud de Gacy, la sensación de que ocultaba algo. La policía revisó su pasado y descubrió su condena por agresión sexual. Era suficiente para encender alarmas. Y con todo esto comenzó la vigilancia. 2 agentes lo siguieron día y noche. Gacy lo notó y, como siempre, intentó manipular. Los invitaba a desayunar, les ofrecía café y les hablaba con confianza. Pero en su interior algo se quebraba. Cada día dormía menos, bebía más y perdía el control. Llamaba a la policía preguntando qué sabían sobre el caso. Mientras tanto, los detectives entrevistaban a jóvenes que habían trabajado con él. Algunos contaron que habían sido drogados y atacados. Otros habían escapado por suerte. Los testimonios comenzaron a unir una línea totalmente escalofriante. Con todo eso, la policía obtuvo una orden de registro. Entraron a la casa y encontraron objetos personales que no eran de Gacy. Ropa de jóvenes, joyas y fotografías. Y sobre todo, ese olor que parecía viajar desde la tierra. Gacy dijo que eran las alcantarillas. De nuevo, no había pruebas suficientes, y los agentes tuvieron que retirarse. Pero la sospecha era demasiado fuerte. Días después, consiguieron una segunda orden. Volvieron al sótano, rompieron partes del suelo y comenzaron a cavar. La tierra se abrió. Los policías se quedaron inmóviles. El olor era inconfundible. Muerte. Allí, enterrado bajo la casa, estaba el primer cuerpo. La noticia explotó en el vecindario. Vecinos que habían reído con Gacy observaron desde las aceras cómo policías, médicos forenses y excavadoras entraban y salían de la vivienda. Las calles se llenaron de patrullas, cintas amarillas, reflectores y cámaras. Nadie quería creerlo. Pero todos lo sospechaban. Aquella casa escondía algo que el vecindario jamás olvidaría. Los oficiales cavaban con cuidado
palada tras palada, deteniendo la respiración cada vez que la tierra cambiaba de color o aparecía un fragmento de tela. Las paredes del sótano parecían absorber el silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el roce de las palas y el zumbido de los focos. Cuando sacaron el primer cuerpo, algunos policías tuvieron que alejarse para recuperar el aire. Otros continuaron con el rostro endurecido, como si cada movimiento fuera una orden sagrada. Encontrar la verdad enterrada. A medida que avanzaban los días, el número de cadáveres comenzó a crecer. Los agentes trabajaban sin descanso, cubiertos de tierra, sudor y olor rancio. Cada vez que retiraban un cuerpo, una camilla descendía envuelta en un silencio absoluto. Parecía que la casa estaba exhalando los secretos que había guardado durante años. Los vecinos se quedaban en las veredas hasta la noche, incapaces de regresar a sus casas. Algunos lloraban en silencio, otros no podían apartar la vista. Había prensa de todos los estados, reporteros de pie, micrófonos en mano, transmitiendo un horror que nadie terminaba de comprender. ¿Cómo era posible que un hombre tan cercano, tan aparentemente amable, hubiera escondido una carnicería bajo sus pies sin que nadie lo notara? Gacy fue detenido mientras la excavación continuaba. Lo llevaron a la comisaría y lo sentaron frente a los detectives. Al principio negó todo. Dijo que la policía le había tendido una trampa. Afirmó que los cuerpos no eran suyos. Después, tratando de manipular, aseguró que no recordaba nada, que su mente se apagaba y que algo dentro de él actuaba sin su control. Finalmente, cuando las pruebas ya eran imposibles de negar, murmuró frases vagas, sin arrepentimiento. Decía que algunos jóvenes llegaron por voluntad propia, que otros estaban buscando problemas. Incluso intentó culpar a una supuesta segunda personalidad. Esa era su última carta. Una manera desesperada de escapar de la sentencia que sabía que se acercaba. Mientras tanto, en la casa, la tierra seguía cediendo. Los cuerpos aparecían apiñados uno encima del otro. Algunos con cadenas, otros envueltos en tierra húmeda, como si hubieran sido tragados por el suelo. Los policías contaban en silencio cada nueva víctima. El número subía y nadie sabía dónde estaba el final. Cuando finalmente terminaron, habían recuperado 29 cuerpos del sótano. Otros fueron hallados en el río, donde Gacy los había arrojado cuando el suelo de su casa ya no podía recibir más muerte. En total, 33 jóvenes, todos varones y casi todos menores de edad o apenas entrando en la vida adulta. La tragedia fue tan grande que el país entero quedó paralizado. Las familias de los desaparecidos viajaron desde otros estados con la esperanza desgarradora de saber si sus hijos estaban entre los cuerpos. El proceso de identificación duró meses. Muchos restos estaban deteriorados por el paso del tiempo. Los forenses usaron dientes, ropa, fragmentos de huesos y pequeños objetos personales. Algunas madres recibieron la noticia en silencio absoluto, como si el corazón se les partiera sin lágrimas. Otros padres cayeron de rodillas, llorando por un hijo que había desaparecido años atrás. Era un dolor antiguo, pero todavía afilado. En el vecindario, la sensación era insoportable. Esa no solo era una casa, era una fosa escondida a simple vista. Algunas personas que habían hablado, reído o brindado con Gacy dejaron de dormir. Otros vendieron sus casas y se marcharon sin mirar atrás.
Incluso después de que la vivienda fue demolida, el terreno quedó vacío, como una herida abierta. Muchos vecinos se negaban a caminar cerca. La idea de que durante años habían habitado el mismo espacio que un asesino en serie era demasiado pesada para soportar. Cuando el caso llegó a los tribunales, la sala estaba llena. Padres de víctimas, periodistas y policías que habían excavado la tierra solo querían ver al monstruo cara a cara. Gacy entró con traje y corbata, peinado como si fuera una reunión de negocios. Su arrogancia era evidente. Sonreía y miraba a su alrededor como si nada de eso fuera con él. Durante el juicio, los fiscales narraron lo ocurrido con una precisión fría. Hablaron del sótano, de los cuerpos, del olor, de la tierra removida y del horror de las familias. Presentaron fotografías, testimonios y objetos recuperados. La evidencia era brutal. Los abogados defensores intentaron alegar demencia, pero ningún médico lo respaldó. Los expertos dijeron que Gacy era plenamente consciente, que había planeado cada detalle, que sabía ocultar, fingir y mentir. Era un manipulador, un narcisista y un depredador. El veredicto llegó sin sorpresas. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Pasó 14 años en prisión esperando la ejecución. Durante ese tiempo se convirtió en una figura que muchos despreciaban y otros querían estudiar. Pintaba cuadros, muchos de ellos representando payasos. Algunos eran autorretratos, con la sonrisa torcida y perturbadora. Varios coleccionistas morbosos compraron sus pinturas por miles de dólares, mientras las familias de las víctimas denunciaban que era otra forma de lucrar con el dolor ajeno. Y lo más perturbador de todo es que no solo compraban su arte, también iban a verlo. Algunos seguidores viajaban desde otros estados para tomarse fotografías con él, como si estuvieran frente a una celebridad en lugar de un asesino. Otros les enviaban cartas, regalos e incluso dinero. Para ciertos fans, Gacy se convirtió en una figura fascinante, un personaje macabro al que querían conocer. Ese culto enfermizo demostraba que incluso tras destruir vidas, aún había quienes preferían idolatrar al monstruo. Periodistas lo entrevistaban. Él seguía negando todo. Decía que era inocente, que había sido víctima de una conspiración. Nunca pidió perdón y jamás mostró remordimiento. La noche antes de morir, pidió una última cena abundante. Comió en silencio, como si nada extraordinario estuviera por ocurrir. Al amanecer, lo llevaron a la sala de ejecución. Había gente reunida fuera de la prisión, algunos con velas y otros con carteles exigiendo justicia. Los guardias le preguntaron si tenía algo que decir antes de morir, y él, con la arrogancia que nunca perdió, pronunció su última frase. Ustedes solo me matarán una vez. Yo maté 29. Fue la despedida de un hombre que jamás reconoció el daño que causó. Pero incluso con su muerte, la historia no terminó. Durante meses, los medios continuaron hablando del caso. La excavación de los cuerpos fue transmitida en televisión. El juicio discutido en programas de radio y documentales. Y el nombre de Gacy comenzó a estudiarse en criminología. Las autoridades revisaron la manera en que se manejaban las desapariciones de jóvenes y comenzaron a aplicar nuevas políticas de investigación. La sociedad
entendió que no todas las víctimas son escuchadas, especialmente cuando provienen de entornos vulnerables y sobre todo son varones. En cierto modo, los crímenes de Gacy obligaron a aprender esa lección demasiado tarde. La casa donde ocurrieron los asesinatos ya no existe. El terreno pasó años vacío, como si nadie se atreviera a construir sobre él. Algunos vecinos decían que había noches en las que el aire se sentía distinto, como si la tierra aún guardara memorias que nadie podía borrar. Familias enteras cambiaron de ciudad para dejar atrás el fantasma de lo que habían presenciado. A pesar de los intentos por borrar su rastro, la historia de John Wayne Gacy quedó grabada para siempre en la memoria del país. El payaso dejó de ser solo un personaje de fiestas infantiles. Se convirtió en un símbolo del miedo. Su sonrisa dejó de representar diversión y comenzó a significar algo mucho más oscuro. La idea de que el mal puede disfrazarse, puede mezclarse con la vida cotidiana y pasar desapercibido durante años. Porque lo más aterrador de Gacy no fue su violencia, fue su invisibilidad. Durante más de una década vivió como cualquier otro hombre, rodeado de amigos, familia, clientes y vecinos. Nadie sospechó, nadie vio nada. El monstruo estaba escondido a plena vista, estrechando manos, ofreciendo ayuda y haciendo reír a los niños. Eso es lo que convierte su historia en una advertencia. El mal no siempre se presenta con apariencia amenazante. A veces se viste de colores brillantes, sonríe con dientes blancos, tiene buenos modales y buenos contactos. John Wayne Gacy murió, pero la marca que dejó nunca se borró. El payaso que enterraba jóvenes bajo su casa se convirtió en una sombra que todavía se recuerda. En conferencias policiales, en universidades y en estudios psicológicos, su nombre sigue apareciendo, no como celebridad, sino como señal de alarma. Su historia recuerda que los depredadores no siempre parecen monstruos. A veces parecen amigos. Y esa es, quizá, la verdad más inquietante. Gacy demostró que un asesino puede ser el vecino perfecto, el voluntario generoso y el payaso que hace reír. Su máscara fue tan creíble que nadie imaginó lo que había detrás. Eso es lo que hace su historia tan escalofriante. No fue solo un asesino en serie, sino que fue un engaño viviente. Una mentira con rostro humano.